Buenas, de nuevo, crack bursátil. El 18 de marzo de 2020, el multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman llamó a la CNBC en completo pánico y entre llantos comunicó lo siguiente: ¿qué le estaría pidiendo el presidente al pueblo estadounidense que hiciera? La terrible tormenta acaba de llegar a los mercados y realmente me entristece mucho saber que la mayoría de estadounidenses van a sufrir por culpa de esto. Al parecer, Ackman estaba realmente angustiado, llorando por el hecho de que su país y el mundo se estaban derrumbando justo frente a nuestros ojos en marzo de 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo descubrimos algunos hechos que nos hicieron pensar las motivaciones de Bill. Resulta que probablemente Ackman no lloraba porque se sentía mal, estaba llorando porque no podía creer la cantidad de dinero que acababa de ganar con las puts que compró semanas antes de la entrevista. Una inversión de tan solo 27 millones de dólares que obtuvieron unas ganancias de 2.700 millones de dólares, y lo más irónico de todo es que Ackman consiguió este enorme beneficio apostando a que las empresas tendrían dificultades para pagar sus deudas. Para ello compró seguros de impago de deuda corporativa, y cuando esas empresas no pudieron pagar sus deudas, Bill se enriqueció enormemente a través de esta apuesta en contra de la economía. Tras esta enorme ganancia a costa de la desgracia ajena, muchos medios cuestionaron su integridad y si estaba interesado en impulsar el pánico mientras mantenía apuestas que se beneficiarían del pánico en sí mismo. Ahora, casi un año después, Bill Ackman está en el centro de atención nuevamente por algo similar, y es que recientemente ha realizado una nueva predicción, la cual, si Bill está en lo cierto, podría significar el comienzo del fin para los mercados de Estados Unidos. Y por supuesto, Ackman ha vuelto a realizar una apuesta en contra de la deuda corporativa de empresas de Estados Unidos. Quédate hasta el final para ver sus movimientos y cómo podrías protegerte en su opinión ante una posible crisis. Recientemente, en un conjunto confuso de tweets, Ackman dijo lo siguiente sobre la Reserva Federal: yo he dado una presentación para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York la semana pasada para compartir nuestros puntos de vista sobre la inflación y las políticas de la Fed. En resumen, creemos que la Fed debería reducir el tapering de inmediato y comenzar a aumentar las tasas lo antes posible. ¡Alto! Piensa en esto por un segundo. Ackman y su fondo Pershing Square quieren que la Fed reduzca los estímulos, algo que sería totalmente sano para la economía, pero también significaría que el mercado de valores se hundiría masivamente. Por supuesto, es difícil imaginar que un multimillonario administrador de fondos de cobertura como es Bill esté interesado en hacer lo correcto para la sociedad eliminando estímulos, y a su vez sabiendo que esto produciría un enorme crash en bolsa que hundiría las inversiones multimillonarias que Bill Ackman tiene en su fondo de inversión. En última instancia, esta decisión de la Fed de reducir estímulos, con la que Bill está de acuerdo, resultaría en pérdidas millonarias para él y sus clientes. Y tras este tuit, tan solo unos minutos más tarde, este famoso inversor tuiteó lo que todos sospechábamos. Aquí están sus palabras: como hemos revelado anteriormente, hemos apostado por nuestro dinero para cubrir nuestra exposición a un movimiento alcista en las tasas, ya que creemos que un aumento en las tasas podría afectar negativamente nuestra cartera de acciones a largo plazo. Sí, has oído bien, Bill Ackman acaba de ponerse en corto, es decir, ha hecho una apuesta en contra del mercado similar a la que realizó con enorme éxito en marzo de 2020. Es decir, que Ackman ha estado recomendando a la Fed reducir el tapering y aumentar los tipos y tasas para que el mercado se desplome, y a su vez ha invertido en contra del mercado para beneficiarse de este crash. Es una buena manera de decir que ganará un montón de dinero con la excusa de proteger su cartera si la reducción de la Fed se produce. Esto también pone en duda la integridad de la Reserva Federal, y mucha gente se cuestiona por qué la Fed se está reuniendo con un administrador de fondos de cobertura que tiene un interés personal en impulsar una determinada política, y es posible que en esta reunión hubiese algún tipo de información privilegiada que las personas de a pie no conocemos. Para quitar hierro al asunto, Bill hizo las siguientes afirmaciones: espero que perdamos dinero en esta próxima cobertura. Estamos en una época traicionera en general, y lo fascinante es que la misma apuesta que hicimos hace 8 meses está disponible en los mismos términos, como si nunca hubiera habido un incendio y como si el mundo estuviera yendo bien. Los mercados están siendo demasiado complacientes con la pandemia. El gestor asegura que la nueva cobertura supone alrededor del
30% del tamaño de la apuesta que hizo a finales de febrero. Es decir, que según él, esta inversión contra los impagos de deuda en esta ocasión sería de unos 9 millones en primas. Y si volviese a acertar, como ya ocurrió en marzo de 2020, el beneficio total para su fondo sería de unos 850 millones de dólares. Pero para ser justos, cabe destacar que Ackman ha dejado clara su estrategia para 2022, donde vemos que a pesar de que espera una caída en el corto plazo, tiene optimismo en el largo plazo. Según sus palabras, el énfasis de nuestra estrategia es poseer lo que yo llamo empresas superduraderas e inquebrantables. Las personas van a pedir pizza y la van a entregar y se la van a comer, y si por $8 puedes alimentar a una familia de 4 personas con pizzas, es una buena propuesta, y una persona sonriente lo entregará en 28 minutos. Viene en una caja y lo mantiene caliente. Esto va a continuar, ¿sabes? Otra de nuestras inversiones fue Hilton. Las acciones de Hilton fueron las que más cayeron. Pienso en todo lo que teníamos cuando se anunció la pandemia. Aumentamos significativamente nuestra posición en la compañía cuando estaba a $50. A día de hoy ya vale $140. Por lo tanto, debe poseer empresas que tienen características económicas muy atractivas y son en gran medida inmunes. No son inmunes en el día a día, pero están protegidas de las tasas de interés o de la volatilidad de los precios de las materias primas. Creo que la característica más importante hoy en día será el poder de fijación de precios. Este fue el consejo de Ackman para los pequeños inversores. Y es que muchas veces recibo comentarios donde me preguntan cómo protegerse contra esta amenaza de alta inflación, y aunque haremos un vídeo en mayor profundidad sobre este tema, Bill Ackman nos muestra su estrategia, que consiste en poseer empresas superduraderas e inquebrantables que sobrevivan ante cualquier catástrofe en el mercado de valores. Piensa en comprar acciones de esas empresas que son imprescindibles en nuestro día a día. Las personas van a seguir usando las redes sociales a diario a pesar de una crisis, y las acciones de las mismas van a sufrir menos en estos periodos. Las personas también van a seguir consumiendo comida barata, y esta comida también se seguirá entregando a domicilio. Por tanto, las compañías de comida rápida y las empresas de reparto a domicilio también sobrevivirán en las peores condiciones de mercado. Y podríamos poner muchos más ejemplos. Y esto es lo que hizo Ackman durante la caída de marzo de 2020. Mantener su estrategia de inversión en empresas totalmente consolidadas, y a su vez apostó en contra del mercado, como ya hemos comentado antes. Por ello, Ackman dice esencialmente que la forma correcta de navegar por los mercados en el futuro es poseer empresas que tengan negocios con poder de fijación de precios que la gente usará sin importar qué suceda. Y a pesar de esto, hizo su particular apuesta sobre que la economía caerá en el corto plazo. Hazte la siguiente pregunta: ¿dejarías de comer tu plato favorito si aumentase el precio un 5%? Seguro que puedes estar molesto durante una semana o dos ante esta subida, pero la gran mayoría de la población continuarán consumiendo. Pero a pesar de su estrategia, hay algo que Bill no dirá públicamente, y es que es muy probable que su escenario preferido sea que la Fed suba las tasas rápidamente para conseguir un colapso en el mercado, incluidas las acciones que posee en su cartera, pero a su vez generará una tonelada de dinero en las diversas coberturas de tipos de interés que tiene. Entonces vendería esas coberturas tomando las ganancias para comprar lo vencido. Ante una nueva recesión sabemos que la Fed volvería a actuar como ya lo hizo en 2020, y Ackman nuevamente facturaría tal como lo hizo en su famoso corto y ganaría dinero con la caída mientras gritaba que todo se iba al infierno, y los beneficios los reinvertiría más tarde en su cartera de acciones, que una vez producida la caída, todas esas acciones estarán a un precio más atractivo que antes de la crisis. Y podemos darnos cuenta de cómo formuló su estrategia en una pequeña entrevista del 18 de marzo de 2020, donde comenta lo siguiente: todos los hoteles van a ser cerrados en el país y en todo el mundo. Yo soy un accionista importante de Hilton. Lo que digo es que si permitimos que esto continúe, todas las compañías hoteleras del mundo podrían llegar a quebrar, porque ningún negocio puede sobrevivir un periodo de 18 meses sin ingresos, y eso me enferma, y eso es lo que sucede. Déjame decirte que
que esto es muy bajista y he sido súper bajista, pero me volví alcista y muestro que me volví alcista porque he estado comprando agresivamente acciones incluyendo Hilton y he estado comprando durante toda la caída marcas de restaurantes como Starbucks, Restaurant Brands o Chipotle. Esto debería confirmar las sospechas, donde su estrategia fue distinta. Primero compró una cobertura corta para iniciar el pánico y tras producir este pánico bajista, él recogió las ganancias y después usó esos beneficios para comprar acciones de calidad a un precio sumamente infravalorado. Usando esta estrategia apoyada en el pánico, Ackman pudo publicar un rendimiento del 58% en 2019 y un rendimiento del 71% en 2020. Espero que este vídeo te sirva como prueba de que todo lo que escuches en los medios de comunicación de alguien que administra grandes fondos de cobertura probablemente no esté dando su opinión real en los medios de comunicación con la única intención de obtener un gran beneficio oculto mirando por sus propios intereses. Aumentar las tasas puede ser lo correcto, pero presionar a la Reserva Federal para que lo haga solo después de haber realizado una venta en corto es el deseo real de Ackman en este momento. Aún así, no sabemos si este movimiento de Ackman podría propiciar un colapso en el mercado. Déjame tu opinión en los comentarios con este emoji si quieres recibir tu respuesta en las próximas 24 horas. Mira este impactante vídeo donde mostramos datos nunca antes vistos y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.